En esta mañana, en esta tarde, vamos a hablar cómo ser un buen corredor. ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Cómo ser un buen qué? Corredor. Y el mensaje está basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Así que invitamos a los hermanos que vayan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 19. Todos los que tengan Biblia, ¿cierto? Lo pueden leer. Segundo de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Pero antes de leer el versículo 19, quiero hablarle del contexto. El contexto aquí está hablando de la batalla entre el ejército de David y el ejército que había armado su hijo Absalón, el hijo rebelde. Y se encontraron frente a frente en batalla. Y David había encomendado a su ejército que por lo menos respetara la vida de su hijo Absalón, aunque era rebelde, era su hijo. Pero la batalla fue tan intensa que Absalón, ¿qué pasó con la vida de Absalón en la batalla? Murió. Y alguien debía darle la noticia a David acerca del resultado de la batalla. Y como nadie se ofrecía, ¿quién se presentó en el versículo 19? ¿Quién dijo yo voy? Oh, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de mano de sus enemigos. ¿Y cuál fue la respuesta del general en el versículo 20? ¿Cuál fue la respuesta? Hoy no llevarás ¿qué? Hoy no llevarás las nuevas, hoy no llevarás la noticia, la llevarás otro día. No darás hoy la nueva. ¿Por qué? Porque el hijo del rey ¿qué? Ha muerto. Pero alguien te debía dar ¿qué? La noticia. ¿Y a quién le encomendó a él? En versículo 21. Ve tú y di al rey lo que has visto, dijo Joab. ¿A quién? A un etíope. O sea, él no quiso que fuera a Ahimaas, sino que encargó la delicada misión ¿a quién? A un etíope. El etíope hizo reverencia ante Joab y salió ¿qué? Corriendo. Versículo 22. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: de todos modos, ¿yo qué? Correré ahora tras ¿qué? El etíope. Joab le dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás recompensa ¿qué? Por la noticia, no recibirás premio, como dice en la otra versión, por las nuevas. ¿Y cuál fue la respuesta de Ahimaas? De todos modos, ¿yo qué? Yo correré, respondió él. Pues corre, le dijo cierto Joab. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y se adelantó ¿a quién? ¿Cuántos corredores tenemos aquí? A dos corredores. Cierto, bueno, no aquí en la iglesia, todos son corredores, pero por ahora en la lectura bíblica tenemos ¿cuántos corredores? A dos. ¿Cuál es el nombre de los dos corredores? El primero, ¿cuál es? Ahimaas. ¿Y el otro tiene nombre? No tiene nombre, se le conoce por el origen de su país. Era un cosita, dice algunas versiones, o un etíope. Dos corredores. Pero la lectura sigue. Versículo 24. David estaba sentado entre las dos puertas. El atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría ¿qué? Solo. El atalaya, cierto, el vigilante del muro, no dijo a grito y lo hizo saber al rey, el cual dijo: si viene solo, buenas noticias ¿qué? Trae. Mientras el hombre se
venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Dio voces al atalaya al portero diciendo: ahí viene otro hombre corriendo, ¿qué? Solo. También este es un hombre, es un mensajero, dijo el rey. El atalaya dijo de nuevo: me parece que el primero corre como hay más, hijo de qué? De Sadoc. Ese es hombre de qué? De bien, y viene con buenas nuevas. Dijo entonces que rey. Presten atención. El rey, al saber que el que corría era quién, hay más, él se alegró y dijo: oh, ese hombre trae buenas qué, nuevas. En otra palabra, el rey se alegró, se emocionó. Viene hay más, ese yo lo conozco. Por lo tanto, hay más, era un corredor conocido por quién. Era el rey. Escuche bien. ¿Por dónde dejamos? ¿En qué versículo dejamos? 27. Ahora vamos a leer 28. Cuando Aimás se acercó, dijo al rey en alta voz: paz. Y postrándose en tierra delante del rey, le dijo: bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. ¿El joven Absalón está bien?, preguntó el rey. Aimás respondió: yo vi un gran alboroto cuando me envió a Joab, el siervo del rey, pero yo no sabía qué es lo que pasaba, yo no sabía qué era. ¿Cuál era la noticia principal que debía dar un mensajero? Anunciar que el hijo del rey había ¿qué? Muerto. Y cuando Aimás llegó delante del rey y se le preguntó acerca de su hijo, él dice: yo no sé nada qué pasó. Yo solamente vi que un alboroto, un avispero, que todo el mundo corría de aquí para allá, pero yo no sabía qué era. ¿Y qué fue lo que hizo el rey con Aimás? Versículo 30. ¿A dónde lo puso? Lo puso a un ¿qué? A un lado. Dice: ponte allí. Y él pasó y se quedó ¿qué? De pie. Versículo 31. Llegó luego el etíope y dijo: traigo buenas noticias para mi señor el rey, al rey. Hoy Jehová ha librado tu causa de mano de todos de los que habían levantado contra ti. El rey preguntó entonces al etíope: ¿el joven Absalón está bien? ¿Y cuál fue la respuesta del etíope? Que los enemigos de mi rey, el Señor, les vaya como aquel joven, y a todos los que se levantan contra ti, ¿para qué? Mal. El rey entendió el mensaje, porque el versículo 33 dice: entonces el rey se turbó. Escucha bien. El etíope fue cauteloso en dar la respuesta trágica. Si el etíope usó un eufemismo y le dijo una comparación, ¿no? ¿Tú sabes qué le pasa a todos tus enemigos? Pues que la suerte de aquel joven sea como tus enemigos. Y el rey sabía cuál era la suerte de todos los enemigos del rey, era la muerte. Y cuando el rey escuchó eso, él entendió que su hijo había quedado, ¿qué? Había sido muerto en la batalla. Y él se turbó. Escuche bien. Si el etíope fue muy delicado en dar la noticia al rey, y aún así el rey se turbó, imagínense lo que hubiese pasado si el rey le hubiera dicho: tu hijo lo masacraron y lo cortaron la cabeza. ¿Cómo hubiese? Ahora entendemos por qué no escogieron a Aimás, sino ¿a quién? Al etíope. Y la historia termina diciendo que él lloró y deseó morir en lugar de su hijo. Todos han escuchado esa historia. Pero ¿qué hay en esa historia? Escuche bien, amigo y hermano. Vamos a sacar rápidamente 5 principios para ser un buen corredor. ¿Cuántos principios? 5. Pareciera ser que Aimás
Era un ejemplo a seguir. Era conocido por el rey. Por cierto, él era hijo de quién? Según vayamos al versículo 19. Versículo 19, él era hijo de quién? De Sadoc. ¿Y quién era Sadoc? Según la Biblia, en 2 Samuel 15, 27, Sadoc era el sumo sacerdote de Israel. En otras palabras, él era el hijo de la asociación general. ¿Sí o no? Era el líder, era el hijo del gran líder espiritual del pueblo de Israel. Era el hijo de Ted Wilson. Era conocido en las oficinas de la asociación general. Era conocido en el palacio del rey. Tenía fama. Y ya cuando el rey lo vio correr, él dijo, este hombre es un buen corredor y trae buena noticia. En otras palabras, él era un hombre con experiencia. Y por ser un hombre con experiencia, él se creyó con la capacidad de cumplir con esa misión. Y le dijo a Joab, correré yo ahora y daré las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho. El rey le dijo, tú no lo vas a hacer. Porque el general, le dijo, tú no lo vas a hacer. Porque sabía el temperamento que tenía ¿quién? Jamás. Era bueno. Y él creía que era el único capaz de hacer esta misión. Sabes que hay muchos hermanos y hermanas que porque tienen muchos años en las iglesias, que porque han ejercido varios cargos y porque tienen experiencia aquí y allá se creen indispensables y que son los únicos que pueden cumplir X o Y tarea. Lo mismo que hay más. Hay unos que lo hacen sinceramente, yo no estoy juzgando. Pero hay más se cree indispensable. Y otra cosa, si usted analiza el versículo 19, ¿cuál era la razón por la cual Ahimás quería correr? ¿Cuál era la razón? Dice allí, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? El objetivo principal. Dar a conocer ¿qué? Las nuevas de lo que Dios había hecho. En otra palabra, él quería contar el milagro de Dios. Pero cuando Joab envió al otro corredor, en el versículo 22, ¿qué le dijo? ¿Cuál era ahora el objetivo? Versículo 22, dijo, correré ahora tras ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Correré ahora qué? Mira cómo cambia. Primeramente en el versículo 19, él quería correr para contar las bendiciones de ¿quién? De Dios. Pero ahora en el versículo 22, él ya no quería correr para dar las buenas nuevas de lo que Dios había hecho, sino que quería correr con un objetivo diferente. Era que él no aceptaba competencia. ¿Lo captaron? Ahora su misión era alcanzarse ¿a quién? Al etíope. Lo nombraron de anciano. ¿Por qué no me nombraron a mí? Director de canto. ¿Y por qué a mí? No aceptaba ¿qué? Competencia. Pero vamos a ir avanzando en la lectura. Por no aceptar competencia, ¿qué él hizo para alcanzarse al etíope? ¿Qué fue lo que hizo Ahimás para alcanzarse al etíope? Versículo 23. Joab le dijo 3 veces que no corriera, que no corriera. Y él dijo, sea como fuere, ¿yo qué? Correré. Entonces le dijo Joab, corre. Corrió Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante de ¿qué? La pregunta es, ¿por dónde corrió Ahimás? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el camino de ¿qué? De la llanura. Le voy a leer otra traducción. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, tomó el camino más fácil por la llanura
y corrió. Así que el camino de la llanura era el camino ¿qué? Más fácil. Pero hay otra versión que me gusta más, que es la Nueva Biblia Viva. Lo traduce de la siguiente manera: tomó por un atajo a través de la llanura. ¿Qué fue lo que hizo el etíope para alcanzar? ¿Qué fue lo que hizo además para alcanzar al etíope? Tomar ¿qué? ¿Qué es un atajo? ¿Qué es un atajo? Tomar el camino más corto para tomar ¿qué? Ventaja y acortar el camino. La pregunta es, ¿en una carrera es permitido tomar atajo? No. Una atleta cubana en la maratón de Boston en los años 80, que ganó la maratón de Boston y llegó a la meta, y la gente le dieron $100,000 de recompensa, ¿cierto? Mucho dinero en ese entonces. Pero notaron algo los periodistas, es que ella no sudaba y hablaba con la respiración normal. Cuando un atleta corre más de 100 kilómetros, ¿cómo llega a la meta? Casi que muerto. Algunos hasta se desmayan antes de llegar a la meta. Pero notaron que esta atleta llegó como si nada. Tiempo después descubrieron que ella hizo trampa. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Ella no corrió con los demás corredores, sino que ella se metió en medio del público unos cuantos kilómetros antes de la meta. Y cuando ella vio que pasaron los corredores, se salió del público y se metió entre los corredores y comenzó a correr. Lógicamente que ella estaba fresca, se pasó a los demás y llegó de primera. Tiempo después la descubrieron, le quitaron su título, le quitaron el dinero y quedó marcada en la historia como el atleta que hizo trampa en la maratón de Boston. Es decir, hermanos, la primera clave para ser un buen corredor es no tomar ¿qué? Atajo. Escuche bien. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Por llegar primero, escogemos un atajo por ser los más fácil. Lo más fácil no siempre es el mejor camino, porque ancha es la puerta y muchos son los que entran ¿qué? Por ella. Lo más fácil no siempre es lo mejor. La Biblia dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros ¿qué? Caminos. Mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hay dos caminos. Los que yo pueda tomar por mi propia iniciativa y los caminos ¿de quién? De Dios. El camino que yo trazo en la vida es un camino lejos de Dios, tomando atajos. Pero la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que mis ¿qué? Caminos. Cuando aceptas trabajar en sábado porque estás desempleado y ya no puedes más, estás tomando un ¿qué? Un atajo. O cuando tomas poco dinero, tienes que pagar la renta y estás en la lucha si dar el diezmo o no. Y porque crees que te van a desalojar la casa por no pagar, tomas el dinero del diezmo y la ofrenda para pagar la renta. Eso es tomar ¿qué? Un atajo. Tomar un atajo es negociar los principios de Dios en tu vida. Dios nos marcó un camino por donde hemos de correr, pero muchas veces nos adelantamos a los planes de Dios. En la Biblia, Jacob tomó un atajo. Jacob se le prometió que él recibiría ¿qué cosa? La bendición. Pero él lo obtuvo adelantado, tomando un atajo por medio del engaño. Y ese atajo le costó sufrimiento por 20 años. Escucha, hermanos, Dios nos invita en estos momentos a serle fiel, a no desviarnos ni a derecha ni a la izquierda. Seamos buenos corredores, siguiendo el camino que Dios nos trazó,
sin tomar un atajo. O hay algunos que quizás quieran casarse y por desesperado buscan a alguien que no es de la iglesia. Porque, lo de la iglesia son aburridos. Esa persona que no es de la iglesia me trata mucho mejor que un hermano de la iglesia. Eso es tomar, ¿qué? Un atajo. Y la vida te puede costar sufrimiento y dolor. No tomas atajo. Espera en el Señor. Amén. ¿Qué dice Pablo, por ejemplo, en Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice él? Despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿cómo vamos a correr? Dice Pablo, corramos ¿con qué? Con paciencia. En otra versión dice con perseverancia. Espera, corra con paciencia. No te adelante a los caminos de Dios. Sé fiel a Dios. Segundo principio que vemos en esa historia es cumple con las demandas del rey. Escuche bien, cuando Aimás se acercó al rey, ¿qué esperaba el rey de Aimás? Según leímos en la historia, ¿qué esperaba el rey de Aimás? Que le diera buena ¿qué? Noticia. El rey se emocionó, pero cuán desagradable fue que él no cumplió con la expectativa del rey y no dio la noticia que el rey quería escuchar. ¿Y qué hizo el rey con él? Lo puso a un lado. En otras palabras, el segundo principio de un buen corredor, cumple con las demandas de ¿qué? Del rey. No corras para ti mismo, corra para glorificar su nombre. Corra para glorificar a Dios, no para agradarte a ti mismo. Un buen corredor cumple con las demandas del Rey Celestial. El apóstol Pablo, vamos a leer 1 Corintios 9:24. Mira lo que dice 1 Corintios 9:24. ¿No se dan cuenta que en una carrera todos ¿qué? Corren, pero solo una persona se lleva ¿qué? El premio. Así que corran, pero deben correr ¿para qué cosa? Para ganar. No corra haciendo trampa. ¿Y qué dice, por ejemplo, 2 Timoteo 2:5? Ese texto me encanta mucho. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga ¿qué cosa? Las reglas. En otra versión dice: a menos que corra legítimamente. Tú debes de luchar legítimamente. Ahí dice: un buen corredor ha de glorificar a Dios. Siguiendo ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Las qué? Las reglas. Corriendo de manera legítima, no haciendo trampas. Tercer principio que podemos encontrar en la historia de Aimás y el etíope es correr con un mensaje. ¿Correr qué cosa? Cuando Aimás llegó delante del rey, tenía un mensaje para darle al rey. Cuando Aimás llegó delante del rey David, ¿tenía un mensaje para darle al rey? No, porque cuando el rey le preguntó y me dijo ¿cómo está? ¿Cuál fue la respuesta de Aimás? Yo solamente escuché un alboroto que todo el mundo corría para aquí, para allá, pero yo no sabía qué era. O sea, en otras palabras, entonces ¿para qué corrió? Hay personas en la vida que corren y no saben para qué están corriendo. Hay personas, quizás estoy hablando a alguien aquí presente, quizás a un hermano, a una visita, que tú vives la vida por vivirla, pero tú no le encuentras sentido a la vida. Quizás vienes a la iglesia, sábado en la mañana, en la tarde vas al parque con tu familia, o lo que no tiene familia, vas a tu cuarto, te encierras allá, vas a trabajar, te cansa, viene el sábado, se vuelve una monotonía, te aburres, pero no le encuentras un sentido a la carrera cristiana. Porque muchas veces corremos por correr, pero no sabemos por qué estamos corriendo. Un buen atleta cristiano, un corredor de Cristo, sabe por qué está corriendo.
Y él está corriendo con un mensaje, con un propósito. Hay más corrías en un mensaje. El etíope, un hombre que no tenía nombre, que no tenía fama, pero que sabía por qué estaba corriendo. Mira lo que dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 9:26. Me gusta esa cita. Primero libro de Corintios 9:26. Ahí dice, por eso yo corro cada paso. ¿Con qué? ¿Qué dice Pablo? Con propósito. No solo doy golpes que al aire, no corro a la deriva. Hay muchas personas que corren y corren a la deriva para que pase el tiempo, que sea pronto diciembre, que pase pronto el invierno, que llegue pronto el verano, pero sin ningún rumbo, sin rumbo alguno. Aquel que corre con Cristo tiene un propósito y tiene un mensaje que llevar. Escuche bien. Un buen corredor debe correr con un ¿qué? Mensaje. Si tú vienes a la iglesia y vas a tu casa y la semana a tu trabajo, pero no le dices a los demás el mensaje que Dios te dio a ti, no eres un buen corredor. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes, sé que algunos lo están haciendo, pero cuántos de ustedes en esta semana le dieron un mensaje a un amigo de trabajo o a alguien de la calle o a un compañero o a un familiar? ¿O cuántos de ustedes están estando de estudio bíblico? ¿Cuánto? ¿Tienes algún mensaje que dar? Un corredor de Cristo corre con un ¿qué? Mensaje. ¿Cuál es el mensaje que hay que llevar? El mensaje que llevaba el etíope era anunciar que el hijo del rey ¿qué? Había muerto. ¿Y cuál es el mensaje que debemos dar al mundo? Que el hijo del rey celestial, Cristo Jesús, ha muerto por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Y que en él hay perdón y salvación. Eso es correr con un mensaje, correr con una esperanza. Si tú no lo has hecho, pídele a Dios en esta tarde, Señor, ayúdame a practicar esos 5 principios. Vamos a repetirlo. El primer principio, ¿cuál es? Repitamos, ¿cuál es el primer principio? No tomar ¿qué? Atajos. El segundo, ¿cuál es? Cumplir con las demandas ¿de qué? Del rey. Y el tercer principio, ¿cuál es? Correr con un ¿qué? Mensaje. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a no tomar atajos, a serte fiel, a cumplir con tu demanda. Que yo corra para glorificar tu nombre, pero que yo corra para anunciar tu nombre a otras personas de que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, que Él intercede por ti y por mí y que muy pronto lo veremos ver en descender en gloria y majestad. Ese es el mensaje que hay que llevar. Vi volar por en medio del cielo a un ángel con el evangelio que eterno para predicarlo a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, y que decía temed a Dios y darle que gloria. Ese es el mensaje. Tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Debemos correr. Si tú no predicas el mensaje de los 3 ángeles, no sabes por qué estás aquí. Estás perdiendo el tiempo. Porque no estás corriendo con un mensaje para predicarlo a los demás. Disculpa que es un poco duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Corra con un mensaje. Mensaje de amonestación para esta mañana. 4º principio. Y este 4º principio es el más importante. Está en el versículo 23. Estamos leyendo, ¿cierto? En 2 Samuel 18 y en el versículo 21, perdón. Versículo 21. Mira lo que dice. Entonces Joab le dijo a un etíope, ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y fue corriendo. ¿Ya vieron el principio que está allí?
En otra versión dice, ve tú y di al rey lo que has visto. En otra palabra, el etíope era ¿qué cosa? Cuando tú ves algo de lo que ocurrió, tú eres ¿qué? ¿Un qué? Testigo. En otra palabra, el secreto del mensaje del etíope es que él lo había vivido, lo había visto. Además, solamente había escuchado el alboroto, pero él no sabía qué fue lo que pasó. En cambio, el etíope había visto con sus propios ojos lo que había acontecido. Un buen corredor es un buen ¿qué? Testigo. Es un buen testigo. Pero testigo ¿de qué dice la Biblia? ¿De lo que tú qué? ¿Qué dice allí? ¿Por qué él era un testigo? Porque él había visto el acontecimiento. Tú eres un testigo de lo que Cristo puede hacer en el corazón de una persona que se entrega a Él. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué cosa? Porque es que poder de Dios para salvación. Primeramente al judío, luego a qué? Al griego. En otras palabras, tú no puedes hablar de lo que tú no tienes. Tú tienes que ser un testigo primero en tu propia vida de la experiencia transformadora del poder de Cristo para rescatar a un pecador que corría sin sentido, que corría sin un mensaje, que no cumplía con sus demandas, que tomaba atajo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él logra un milagro en el corazón. Él vive en el corazón. Y cuando nosotros somos testigos que habiendo pasado de las tinieblas a su luz admirable, eso es lo que dice Pedro, ¿cierto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿qué cosa? De las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Nosotros éramos ciegos antes y ahora vemos. Nosotros estábamos perdidos en el pecado, ahora somos rescatados por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos paz, tenemos el Evangelio, somos testigos de lo que Dios puede hacer en el corazón humano. Y si somos testigos, entonces podemos hablarle a otro de lo que Dios puede hacer también en su vida. Recuerda que cuando Pedro y Juan iba entrando por la puerta de la hermosa en el templo de Jerusalén, en Hechos capítulo 3, y había un paralítico mendigando. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No tengo ¿qué? Plata ni oro, pero lo que tengo ¿qué? Te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenía Pedro para dar al paralítico? ¿A quién? A Jesús. ¿Qué tenemos nosotros para dar a otro? A Jesús. Pero tú primeramente debes vivir ese Jesús en tu vida. Ser un testigo de Jesús en tu vida para testificar de ese Jesús que ha cambiado tu vida a otras personas. Para terminar, el último principio es la obediencia. ¿La qué? ¿Cuántas veces le dijo Joab a Ahimás que no corriera? 3 veces. Pero él, ¿qué le dijo el versículo 23? ¿Cierto? Al final, estoy de acuerdo, está bien. Pero igual permítame que correr. Pero en otra versión dice, mas él respondió, sea como fuera, yo ¿qué? Correré. En otras palabras, tú no eres mi líder, ¿cierto? Hay personas que son así. El anciano, la junta de la iglesia determinaron esto, pero yo hago lo que yo quiera. No. Cuando seguimos la directriz de nuestros líderes, él no quiso seguir la directriz de su líder del ejército. Si nosotros no seguimos la directriz de la iglesia y principalmente la directriz de Dios, no somos buenos corredores. Porque un buen corredor sabe escuchar las directrices. Un buen corredor obedece lo que Dios le ha encomendado que haga. Un buen corredor
habita con los demás miembros de la iglesia en armonía para cumplir la misión, y no que él está trabajando por ahí independiente, haciendo lo que él quiera y la iglesia por acá. Corre, todos corremos juntos porque todos somos un mismo pueblo, una misma iglesia. Queridos amigos y hermanos, en la vida hay más. En la vida pasada hay más. Había corrido por obediencia y su servicio había sido eficaz porque el rey lo reconoció. Eso es un hombre, es un buen mensajero. Pero aquí el orgullo, porque él no quería competencia, lo llevó a desobedecer. Porque él solamente buscaba un premio, buscaba ser reconocido, pero no para cumplir con las demandas de ¿quién? Del rey. Dios espera obediencia de aquellos que persiguen la meta. El Señor nos dice, este es el camino, andad ¿qué? Por él. En Isaías 30:21 está esa cita. Oirás una voz detrás de ti. Ese es el camino, andad ¿qué? Por él. Que al final podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado ¿qué cosa? La buena batalla. He acabado ¿qué cosa? La carrera. He guardado ¿qué? La fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál será el premio final? La corona de justicia, la corona de la vida eterna. Que podamos decir como Pablo, he corrido, he acabado la carrera. Pero Pablo siguió los 5 principios. Pablo no tomó ¿qué? Atajos. Él cumplió con las demandas de ¿quién? Del rey. Él corría con un mensaje, con un propósito. Él era un testigo de lo que Dios había hecho en su vida. Y él mismo lo cuenta. Y él era obediente a Dios y a los líderes de la iglesia. Y al final él cumplió. Él supo su misión y su propósito. Y le dijo, Señor, ya estoy pronto a morir. Y sé que tú me vas a dar el premio. Los premios, el premio de la vida eterna, están guardados para aquellos que son un etíope. ¿Tenía nombre el etíope? No. ¿Era famoso? No. Quizás tú no tengas talentos relucientes como tú crees que no tienes. Quizás no eres famoso aquí en la iglesia, no estás predicando aquí y allá. Quizás nadie te ve, vienes y vas. Pero no importa que no eras famoso y que no tengas un buen nombre. Cumple con la misión, que Dios ve tu trabajo. Cuando salgas de aquí, busca en esa semana a alguien para colocar en práctica esos 5 principios de un buen corredor. Pienses en alguien, un amigo, un familiar, y ve a él con un mensaje, con un propósito, siendo un verdadero testigo de Cristo y de su amor. La pregunta que yo les hago, ¿quién quiere ser ustedes? ¿El etíope o hay más? ¿Qué carrera queremos seguir? ¿Vamos a salir de la iglesia como si nada y que ese mensaje quede por allí? ¿O vamos a colocar en práctica esos 5 principios? ¿Cuáles son? Me lo repiten, por favor. Segundo. Muy bien, que eso es cumplir con las demandas, ¿cierto? Serle fiel a Dios. Tercero. Correr con un ¿qué? Mensaje, un propósito, exacto. Mensaje, propósito. Cuarto. ¿Ser qué? Un testigo. Y quinto, ¿cuál es? La obediencia. ¿Quisieran ustedes, por la gracia de Dios, colocar en práctica esos 5 principios? ¿Cuánto lo desearían? Queremos correr con un propósito, con un mensaje y decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que pronto Él va a hacer en la vida de ellos y que Él pronto vendrá. Queremos decirle al Señor, Señor, yo me coloco de pie en esta mañana, en esta tarde,
Yo quiero ser como un etíope. Yo quiero correr legítimamente. Yo quiero correr con un mensaje. Ayúdame a cumplir con el mensaje de los 3 ángeles. Ayúdame a cumplir siendo un verdadero testigo. Ser obediente. Que cuando Cristo venga, Jesús me pueda decir: bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré. Y al final, ¿cuál va a ser la sentencia final? Entra en el gozo. ¿Queremos escuchar esas palabras del Señor Jesús? Queremos entonces entregarnos en esta tarde diciendo: Señor, quiero ser un buen corredor, una buena corredora, siguiendo esos 5 principios. Si eso es tu deseo, yo te invito a que te coloques de pie, porque vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero correr, pero correr, no negociando los principios, honrando tu nombre, llevando un mensaje, siendo un verdadero testigo, obedeciendo tu palabra. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque a través de esa historia que muchas veces la leemos, pero que en esta ocasión hemos encontrado un mensaje especial para nosotros. Todos aquí corremos. Todos los que estamos en la iglesia somos atletas de Cristo. Corremos. Pero no corremos para que el mundo nos aplauda de cuán bueno corremos. No corremos solamente para gratificar a los demás o para tomar ventaja o por llegar primero. Queremos correr para glorificar tu nombre. Queremos correr con un propósito. Cristo es ese propósito. Si alguien aquí está vacío, llénalo de la presencia y del poder de Jesucristo. Y que su vida, oh Dios, recobre significado. Que tenga un propósito. Y el mayor y más alto propósito es que tú nos has elegido a nosotros, seres humanos pecadores, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Oh Dios poderoso, cuán delicioso son aquellos que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Queremos, oh Dios, predicar tu palabra, pero queremos primero que tu palabra transforme nuestras vidas de tal manera que podamos dar de lo que tenemos. Si hasta ahora necesitamos más de ti, ayúdanos, mora en nuestro corazón. Tal vez no encontramos propósito porque no tenemos un mensaje, pero que tu iglesia entienda, oh Dios, que solamente predicándole el mensaje de salvación a otras personas, sus vidas tendrán un sentido, porque estamos involucrados en la misión más loable del universo, en la salvación de los pecadores. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos. Bendice a la iglesia de Ottawa, bendice a cada miembro, a cada visita que ha llegado en ese momento, y que salgamos de esa iglesia dispuesto a correr y a ganar la victoria. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.